Mucho se habla de que en Estados Unidos hay una gran demanda de trabajo, pero ¿qué tan cierto es esto? Quizás conozcas personas que vivan allá, o tú estés viviendo en Estados Unidos y veas que por más vacantes de empleos que existan, muchas personas se encuentran sin trabajo. ¿Por qué ocurrirá esto? En este video estaremos hablando sobre los motivos ocultos tras estas plazas vacantes en grandes empresas y si de verdad hay tanta demanda de personal. Una de las razones para que se abrieran plazas en muchas empresas tiene que ver con la pandemia del 2019. Esta provocó una caída drástica de empleos en el país, lo que hizo que muchas personas buscaran otras opciones laborales o se quedaran en casa. Debido a ello, el gobierno de Joe Biden amplió las ayudas a los desempleados. Dichas ayudas pueden llegar hasta $300 a la semana, ya que las personas no podían salir de sus hogares y con ello ha mantenido a algunos trabajadores fuera de la fuerza laboral o ha reducido su disponibilidad para buscar empleo. Y no solo disminuyó el trabajo, sino que debido a la caída del Producto Interior Bruto, PIB, en el primer trimestre de 2020, dio paso al peor desempeño desde la Gran Depresión. A raíz de esto último, el aumento del desempleo y la pobreza alcanzaron niveles récord. Y no solo por despidos, sino que el factor pandemia hizo reconsiderar cada oferta laboral. Sin dudar, a algunas personas les ha dado miedo volver. Otros con el teletrabajo han descubierto un hobby al que se quieren dedicar. No quieren trabajar tantas horas como antes, quieren pasar más tiempo con la familia. Es así como se creó un fenómeno llamado la Gran Dimisión, el cual hace referencia a la masiva renuncia de trabajadores a sus empleos en Estados Unidos y otros países, especialmente después de la pandemia del COVID. Según algunos estudios, más de 15 millones de trabajadores estadounidenses han renunciado a sus trabajos desde abril del 2021. Algunas de las razones que motivan esta decisión son el descontento con el salario, las condiciones laborales, la falta de oportunidades o el cambio de perspectiva sobre lo que se quiere en la vida. La Gran Dimisión ha afectado especialmente a los sectores de servicios, comercio y educación, donde se han registrado las mayores bajas. La Gran Dimisión es un ejemplo de cómo la crisis sanitaria ha provocado una transformación en el mercado laboral y en las expectativas de los trabajadores. ¿Sabías que existía ese fenómeno? Recuerda dar like y compartir para que esta información llegue a muchas más personas y sepan qué hacer ante esta situación. Entonces bien, podríamos decir que este factor es uno de los principales responsables en hacer que en el mercado laboral se vean muchas vacantes. Pero no podemos culpar al 100% a la pandemia. El desequilibrio entre las expectativas y la realidad del puesto, la empresa o el mercado han hecho que las estadísticas de desempleo u oportunidades laborales se vean distorsionadas. Por ello haremos mención de algo con lo que debes de tener mucho cuidado y son las propuestas de trabajo fantasmas. Estas ofrecen empleos que no existen o que no están realmente disponibles. Estas publicaciones suelen tener condiciones muy atractivas, como salarios altos, horarios flexibles, poca experiencia requerida o la posibilidad de trabajar en el extranjero. Sin embargo, lo más probable es que se trate de una estafa para obtener dinero o datos personales de los candidatos. Y no siempre son personas tras un ordenador, sino que empresas se encargan de generar un banco de data que luego pueden vender. Por ello vamos a revisar qué tener en cuenta en estos casos y evitar pasar por entrevistas o procesos que no te lleven a nada. Lo primero que deberías de hacer es buscar la información de la empresa y su trayectoria, bien sea en su web o redes sociales. Si ves que la oferta es demasiado buena para ser verdad y no se ajusta al mercado laboral actual, puede indicar que no sea real. Por otro lado, si la empresa pide dinero por adelantado para supuestos gastos administrativos, materiales o viajes, no caigas en esa trampa. Recuerda que estás buscando obtener dinero, más no perderlo. Si la empresa te solicita datos personales como números de tarjetas de crédito, cuentas bancarias o contraseñas. Esto no ocurre hasta que te vayan a realizar el primer pago y siempre te llamarán al departamento encargado. Y algo en lo que debes estar muy atento es, si dicha empresa no ofrece una entrevista presencial ni un contrato formal. Según los datos oficiales de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, la tasa de desempleo en noviembre del 2022 fue del 4,2%, lo que significa que hubo 6,8 millones de personas sin trabajo.
Sin embargo, esta cifra no incluye a las personas que trabajan menos horas de las que desean o que están buscando activamente empleo, ni tampoco aquellos que quieren invertir su tiempo en trabajos virtuales. Y es que si nos basamos en este último punto, muchas personas que han renunciado a sus trabajos lo han hecho sin tener un nuevo empleo entre manos y estarían motivadas por un cambio de criterio en su perspectiva de vida. Algunos factores que influyen en esta decisión son el estrés laboral, el agotamiento, la falta de reconocimiento, la insatisfacción con las condiciones salariales o laborales, o el deseo de desarrollarse personal o profesionalmente. Por ello, este tipo de trabajos, aunque quizás a algunas personas no les dé el capital que deseen en un principio, valoran más el auto, plantearse sus horarios, poder compartir con su familia y, aún más importante, poder trabajar en varias tareas al mismo tiempo, ya que en un trabajo convencional deben de cumplir horarios. Vamos con un ejemplo. Según le contó a la BBC Mundo Carlos Gacitúa, presidente de la cadena de restaurantes Sergio's en Florida, sus empleados estaban trabajando 6 o 7 días a la semana porque les falta personal. Con ello debieron tomar las siguientes acciones. A los lavaplatos que ha logrado contratar para las cocinas de sus restaurantes, les está pagando $19 por hora, cuando antes de la pandemia, los empleados con esa función no solían percibir más de $12. También nos encontramos con la realidad de que las principales empresas contrataron en exceso durante la pandemia y ahora están recibiendo presión de sus inversores para reducir el número de empleados y centrarse solo en proyectos generadores de ingresos. Ahora bien, las empresas pueden ajustar sus criterios de contratación según las necesidades del sector económico al que pertenecen. Por ejemplo, algunas empresas pueden priorizar a los trabajadores con habilidades específicas o con conocimientos sobre temas emergentes como la inteligencia artificial o el comercio electrónico. Por ello, se les dificulta a algunas personas encajar en la descripción del puesto que están solicitando. Y es que con la creciente rotación de personal, el puesto que deja el empleado que se va, dificulta la transición y la adaptación del nuevo empleado. Esto puede provocar retrasos, errores o inconsistencias en las tareas realizadas y la capacitación del nuevo personal puede resultar en altos costos que la empresa no está dispuesta a pagar. Vamos al caso de las agencias de contratación en Estados Unidos. Estas pueden cobrar una tarifa por adelantado al empleador, que suele ser un porcentaje del salario del candidato contratado. También pueden recibir una comisión por cada vacante que logran llenar. Algunas agencias de contratación son especializadas en ciertos sectores o regiones, mientras que otras tienen una amplia cobertura nacional o internacional. Como te habrás podido dar cuenta, no es solo un factor que afecta el mercado laboral, sino que al comparar el número de vacantes disponibles y el número de personas sin empleo, sin dudas mayor es el primero. Pero ya sabemos que esas cifras no son del todo exactas. Hay personas que se acostumbraron a recibir las ayudas del gobierno, otras que ahorraron y realizaron un emprendimiento de negocios. También están los que decidieron permanecer en casa y trabajar a través de un ordenador. Por otro lado, recordemos lo que hablamos sobre las ofertas de empleos fantasmas, la rotación de personal que muchas empresas como Amazon tienen y todas aquellas exigencias que a veces solicitan las grandes compañías. Esperamos que estos datos te hayan servido para aprender a identificar las propuestas reales de aquellas que solo realizan las empresas para hacer creer al mercado laboral que son compañías exitosas, con muchas plazas de trabajo. Si te ha gustado el contenido, déjanos un like y un comentario contándonos si te has topado con alguna solicitud falsa en las redes o si has aplicado para trabajos que parecen ser muy buenos, pero no te llaman. Nos vemos en un próximo video.